Hay objetos en este mundo que no solo guardan historias, sino que viven de ellas. Piezas inertes convertidas en focos de energía oscura. Y en el centro de ese terror se encuentra un nombre, Annabelle, una muñeca de trapo inofensiva a simple vista que se llevó el alma de quien juró protegerla. Esta es la historia real de Dan Rivera, el hombre que le dedicó su vida a la muñeca más endemoniada del mundo y que encontró un final que nadie pudo haber previsto. Para el mundo, Annabelle era un mito, un personaje de película, pero para Dan era una verdad tangible, un demonio encerrado en algodón y tela. Dan Rivera no era un actor, era un investigador paranormal de verdad, un veterano del ejército que se convirtió en el discípulo de la legendaria Lorraine Warren. Su cargo no era trivial, era el cuidador principal de Annabelle, una responsabilidad que iba más allá de un simple museo. Dan creía que la muñeca estaba poseída por algo extremadamente manipulador y su tarea era mantener ese mal contenido. Construyó él mismo su jaula con cruces grabadas y se dice pintada con una mezcla que contenía agua bendita. Durante años, Annabelle permaneció quieta en el ya cerrado Museo del Ocultismo de los Warren, un punto fijo custodiada por su guardián. Pero el mundo de lo paranormal es dinámico. El mal, al parecer, también tiene ganas de viajar, y la muñeca, que inspiró una de las franquicias de terror más grandes de la historia, tenía que salir a escena. Así comenzó la gira Los Demonios en Fuga, una serie de exhibiciones a lo largo del país. Dan, como líder de la gira, no solo presentaba la muñeca, sino que compartía sus experiencias reales con el público. Él era la única conexión viva con el verdadero terror que la inspiró. Dan era una fuente de información en el mundo paranormal, pero más allá de la fama, él se tomaba su misión con una seriedad mortal. Les aseguraba a todos que las protecciones estaban puestas, que el mal estaba bajo control. Pero ¿qué pasa cuando el mal decide devolver la mirada? El destino final de Dan en esta gira sería una ciudad cargada de historia y de almas atormentadas, Gettysburg, Pensilvania, un lugar conocido por sus fantasmas de la guerra civil. El evento fue un éxito, el público abarrotó la sala para ver a la verdadera Annabelle. Las exhibiciones terminaron el domingo. Annabelle estaba de vuelta asegurada en su contenedor, lista para el siguiente destino. Los asistentes se marchaban emocionados y asustados, sin saber que el verdadero terror no había terminado en la sala de exposición. Había encontrado un nuevo y macabro escenario. Dan, el guardián, se despidió de sus colegas. Había dicho que no se sentía bien, una molestia, una indisposición. Se retiró a su habitación de hotel. La muñeca, es crucial, no estaba con él. Estaba en otra ubicación, asegurada con el equipo. La noche cayó sobre Gettysburg. Dan Rivera, un hombre que había enfrentado la oscuridad por una década, el hombre que había desafiado a un demonio, descansaba en una habitación ordinaria. Un descanso que resultaría ser eterno. Un reloj seguía marcando el tiempo, ajeno al quieto de la vida. Llegó la mañana. Lunes. Los compañeros de Dan intentaron comunicarse. El hombre que siempre respondía, el profesional, no estaba. Se tomó la decisión de ir a la habitación. El corazón se aceleró, preocupación o el terrible presagio de que algo andaba mal. La puerta se abrió, y en ese instante el mundo paranormal y el mundo real colisionaron de la forma más brutal e inesperada. Lo que encontraron los compañeros era la escena de una muerte solitaria e inexplicable. Dan Rivera, el guardián de Annabelle, yacía sin vida. Se llamó a los paramédicos e intentó la reanimación, nada funcionó. La policía de Pensilvania llegó a la escena. La noticia era simple pero devastadora. Dan Rivera, de 54 años, estaba muerto. El encargado de la muñeca más peligrosa del mundo había muerto en su cama mientras estaba de gira con ella. El misterio fue instantáneo y total. Un hombre sano, relativamente joven, en la cúspide de su carrera, muere repentinamente. No había signos de violencia. La policía clasificó la muerte en primera instancia como de causas naturales,
Pero ¿cómo podría ser eso natural en este contexto? Y ahí estaba la pregunta que todos se hicieron. Una pregunta que se volvió viral en segundos. ¿Tuvo Annabelle algo que ver? ¿Pudo el demonio, al que Dan había contenido por tanto tiempo, haber encontrado una brecha para atacarlo, a pesar de la distancia y las protecciones? La leyenda de Annabelle se disparó. Las redes sociales explotaron. Amigos y colegas tuvieron que salir a dar la cara. El forense fue claro. La muñeca no estaba en la habitación. Pero la fe y el morbo no necesitan lógica. Un objeto maldito en una gira maldita. Dan no era un personaje de película. Era un esposo, un padre, un amigo, un hombre que genuinamente creía en su trabajo. Sus seres queridos lo despidieron con tristeza, pero con la tranquilidad de los hechos. Dan tenía un historial conocido de problemas cardíacos. Finalmente, la causa oficial de la muerte fue revelada, un evento relacionado con el corazón. La ciencia, la medicina entregaron su veredicto. Fue una muerte natural consistente con su historial médico. No hubo magia negra, no hubo fuerzas sobrenaturales en la habitación, el misterio se disolvió a medias. Pero para miles de personas la explicación no es tan sencilla. El guardián murió justo cuando la muñeca, a la que él mismo había confinado, fue sacada de su santuario original para una gira. Y peor aún, Dan Rivera fue el hombre que construyó su nueva vitrina. Él mismo se encargó de poner las protecciones, de sellar la prisión. ¿Fue su muerte la respuesta del demonio a esa provocación? ¿Acaso el estrés de mover y exhibir al mal fue el verdadero catalizador para su corazón? Un hombre que pasaron años desafiando a la oscuridad, ¿pudo esa oscuridad finalmente haberlo alcanzado? La muñeca Annabelle sigue de gira, sigue en su caja. El guardián ha caído. El relato oficial es que la leyenda no se cumplió. Pero te lo pregunto a ti, espectador de Bebe Terror, ¿crees de verdad que se trató solo de un infarto? El hombre que se atrevió a mover al demonio encontró un final sorpresivo en medio de su misión. Dan Rivera dedicó su vida a proteger al mundo de algo que muchos llaman leyenda. Pero si todo fue solo una historia, ¿por qué aún cada noche el detector de movimiento sigue encendiéndose? Frente a la vitrina de Annabelle, a veces el mal no se va, solo espera otro guardián.